Profesionalmente, ¿cómo te presento? Bueno, Buen día. linda pregunta, buen día. Buen Porque, bueno, día. gracias por la invitación primero. Buen día. Mi profesión es coach profesional, Coach, ¿sí? sí. En bienestar y desarrollo. Muy Personal bien. y empresarial e institucional. Muy bien. Entonces debe ser por eso que vamos a hablar de el impacto de las emociones en los resultados personales y sociales. ¿Está bien eso? Me encanta. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde te gustaría comenzar? Nada, quiero una reflexión tuya como profesional, como estudioso del tema, y seguramente que debes hablar todos los días con gente, que después que pasas raya cada día, sacás conclusiones. A ver si es fácil que coincidamos cada uno de los que hablamos contigo por día, o que de repente cada loco con su tema y todos te hablamos de un tema diferente. O hay puntos que nos unen como sociedad. Sí, primero, escucho más de lo que hablo. Me Por lo menos en imagino, los procesos me individuales. imagino, me Sí imagino. hablo cuando doy charlas o talleres, ahí Bien, sí. sí. Está bueno esto que me decís, porque cada persona es única, tiene sus particularidades, sus bellezas, sus talentos, algunos conocidos, otros ahí guardaditos, y también sus obstáculos. Algunos de esos obstáculos coinciden en aspectos parecidos, más cada uno es particular. Y esto es clave, por lo menos desde la corriente que yo trabajo, es entender que yo como profesional no soy más que la persona, no sé más, ni soy más autoridad que la persona. Siempre el mayor experto de sí mismo es la persona. Entonces, el desafío para mí es aprender de la persona y lograr entender qué está comunicando con toda su expresión, con sus palabras, con sus gestos, con sus acciones, con su situación en el momento de la vida y sobre todo su entorno. Me hablaste de la sociedad, ¿sí? Entonces, tendemos a veces a focalizar un tema, un problema, una situación en algo puntual y a veces nos olvidamos que en realidad somos una parte de un montón de cosas. En particular, y desde hace un tiempo se viene dando, la particularidad de que estoy trabajando con personas, ¿sí? Empresas que no solo trabajo con alguien puntual, sino con un grupo de personas y también familias. Me viene pasando que vengo trabajando con familias y eso me parece que es un cambio también de entendimiento y de paradigma muy bueno, porque muchas veces decimos, no, el problema soy yo, o el problema es el padre, o el problema es la madre, o el problema es el hijo, o el problema ¿Y es... con todos a la vez? Por momentos, algunas sesiones Grupales e grupales y individuales. después individuales. Y tanto a nivel empresa o tanto a nivel familia, los resultados son muy buenos porque empezamos a aprender a escucharnos más, a entender nuestra historia, a entender nuestro futuro, nuestras proyecciones, y se empiezan a dar dinámicas muy, muy interesantes. Y claramente cuando nosotros empezamos a alinearnos, a entendernos, vos dijiste esto de, bueno, nuestras emociones juegan un papel fundamental. Estaba ahí escuchando el programa y me hizo me llamó la atención lo que dijiste del actor que vino y que dijo, actuar no tiene que ver con las emociones, sino con las acciones, ¿sí? Y es una creencia muy grande. Nosotros pensamos que cuando hay un tema a resolver, un problema, tenemos que ir a la acción, aprender a ver cómo hacerlo para resolverlo. Sin embargo, lo que impulsa la acción son las emociones. Más del 95% de nuestras decisiones, elecciones, de compra, de consumo, de hago, no hago, me quedo, voy, tiene que ver con las emociones internas. Y desde ahí, ¿que dónde salen las emociones? No es algo que, bueno, apareció de afuera y me agarró la emoción. No, es mi interpretación de los hechos mayormente, mi experiencia, mis códigos. No, entonces, y el momento en el que te encuentras. Totalmente. Totalmente. Cada momento, cada situación, no cada etapa de vida. Estás con el mismo estado de ánimo, con la misma convicción o Totalmente, la misma duda. Totalmente. Etapas de vida, situaciones, porque bueno, el mundo va cambiando constantemente y requiere esta adaptación. ¿Es un tiempo de incertidumbre para la sociedad este? Sí. Porque estamos, a ver, es hasta lógico que haya muchas incertidumbres, porque estamos frente a tantos cambios, todos juntos y a la vez. Sí. ¿Cuántas veces en un programa de 3 horas cada mañana hablamos de
de cosas que están cambiando, de cosas que ya no son iguales, que se hacen de otra manera, y pensar que antes las hacíamos así, y parece que estuviésemos hablando hace 200 años atrás, y estamos Sí, hablando yo recién ponía algunos totalmente. ejemplos en la conversación acá, de cosas que han pasado en algunas ciudades del departamento, Sí, de personajes del departamento, ¿no? Y digo, pero eso no pasó hace 200 años, eso pasó hace 10 años, 15 años, 12 años. totalmente. Y después lo otro, que cada día que nos despertamos, venimos, leemos los diarios, entramos a las redes y nos vamos enterando de todos los días de cosas nuevas. Serán buenas, serán malas, serán mejores, serán peores, llegaron para quedarse, perderán su vigencia dentro de un mes, eso es otra cosa. Totalmente. Me parece que todo es mucho más efímero en el tiempo que vivimos, ¿no? Antes como que llegaba algo, demoraba en llegar, pero cuando llegaba, duraba. Estaba incorporado a la vida de cada uno. Ahora como que me parece que hay mucho de descarte en todo esto, ¿no? Sí, bueno, eso tiene, a ver, ¿Sí? tiene su beneficio y tiene Claro. sus dificultades después, porque el hecho de no comprometernos con algo, de decir mantener ciertos valores, ciertos criterios y estar cambiando constantemente, y bueno, de cierta manera es dificultoso después coordinar con otra gente, porque muchas veces nos pensamos solo, ¿no? Yo trabajo mucho desarrollo personal y el desarrollo personal no necesariamente es la persona sola. El desarrollo personal, desde como yo lo encaro, tiene que ver con la persona en función al resto. Sí, seguro. Claro. Somos en función al resto. Esta es mi opinión, ¿eh? Yo vengo a servir a las otras personas y otras personas sí me sirven a mí en este planeta, no solo las personas, sino el resto de los elementos, la naturaleza y demás. Entonces, realmente es muy importante esto que vos mencionás, de esta adaptación a los cambios, a las tecnologías, a cómo utilizarlo, más también teniendo esa atención a determinados valores que son importantes mantener y otros modificar en función a las distintas edades, las distintas situaciones, los distintos grupos, vínculos, etc. Y en lo que tiene que ver con la sociedad, también está habiendo una apertura. Desde el año pasado, yo hace tiempo que vengo llevando adelante propuestas de esto, de educación, de enseñanza, de llegar un poco más a esto, que las personas se conozcan un poco más su funcionalidad y cómo eso las hace vivir mejor y tener mejores resultados. En lo que tiene que ver con la educación pública y privada, el año pasado tuve la fortuna de que me abrían las puertas en algunas instituciones e incluso en el municipio de Maldonado, principalmente, también detectaron la importancia de esto dentro de lo que es el municipio, dentro de lo que es los funcionarios, para cambiar determinadas cosas desde dentro, incluso desde la autoridad del alcalde, y de eso empezar a también llevarlo al resto de la comunidad. Porque también otra cosa, ¿no? Muchas veces le damos mucho foco y responsabilidad a la autoridad, ¿no? Bueno, los municipios tienen que resolvernos o tienen que hacer, pero nos olvidamos a veces que son personas también. Y que ellos necesitan a veces ese tipo de apoyo para servir mejor. Entonces, bueno, este año tenemos ahí un plan vamos a ver si se puede llevar adelante, pero un plan de concientización, de aprendizaje y de trabajo. Está empezando este año. Exactamente, este año. El año pasado hicimos algunas charlas para el equipo y este año, bueno, vamos a continuar con eso si todo sale bien. Y bueno, y expandirlo en lo que tiene que ver con docentes, con padres, sobre todo eso que somos las figuras y las referencias para las generaciones más chicas. Bien, y dentro de los ejemplos que te ponía, te cuento algo que me pasa a Sí, mí. claro. Sí. De repente estoy 2 meses sin pasar por un lugar y paso los 2 meses y es un lugar totalmente diferente al que vi. Y no hace 2 años que pasé, hace 2 meses que pasé, hace 3 meses. Una cosa que me impacta, ver permanentemente los cambios de la fisonomía del lugar donde vivo, donde estoy todo el año. Y otra cosa que me pasa es el hecho de que cada vez más voy a lugares que conozco a menos gente. Cuando antes, primero, era habitual que aquello de que éramos pocos y nos conocemos todos. Empezó a cambiar mucho. Y en cierto tipo de actividades era normal que nos moviéramos cierto grupo de personas. Sin embargo, voy a lugares y de repente hay 40 personas que antes conocía 30 y ahora no llego a 10. Y la sensación que me genera, siendo este mi lugar de toda la vida, es no conozco el lugar ni conozco la gente. Wow. No sé cómo se llama, no sé quiénes son, no sé en qué están, no sé de dónde vienen, no sé a qué se dedican.
Y es una sensación Es todo un desafío. que me genera una sensación muy rara. Y No sé si de inseguridad, qué pero qué sí emoción. de repente de falta un poco del manejo. Yo siempre reitero una anécdota de una conversación mía con Víctor Ujú. Hugo Morales antes de irse a Argentina, cuando él acá, inclusive no solamente relataba fútbol, sino que trabajaba en Telenoche 4, presentaba a La Reina de Punta del Este, fue un todoterreno que todo lo hacía muy bien, dicho sea de paso, ¿no? Y en un momento los militares decidieron que él y Juan Carlos Polié, que era el comentarista también de Radio Oriental, no podían entrar al estadio. Porque habían dicho algo ellos que a ellos, a los militares no les gustaron. Y bueno, y en ese momento tenía un programa deportivo, yo en el viejo y querido Canal 9, ella apuntaba a escena, lo invité a que viniera y vino. Y después que terminó el programa, le digo, Víctor Hugo, ¿y por qué no te vas a Buenos Aires? Dice, mira, dice, yo voy a Buenos Aires y siento que Buenos Aires me domina a mí. Yo voy a ir a Buenos Aires el día que yo tenga la sensación de que yo puedo dominar Buenos Aires y que Buenos Aires no me va de alguna forma a hacer sentir temeroso o inseguro y que yo puedo moverme dentro de Buenos Aires profesionalmente. Y la verdad que esperó y cuando fue él le fue muy bien. Totalmente. Sí. Esto que vos estás manifestando y me encanta cómo Ahora, lo representaste. Esto que yo te pongo en el comparativo, me Sí, está pasando a mí totalmente, dentro del mismo lugar totalmente. donde yo vivo. Y es lo que nos pasa a muchos, porque va más allá de Buenos Aires, España, México. Tiene que ver con un nuevo espacio. Y el nuevo espacio no necesariamente es que sea un lugar, una locación, sino lo que vos decís, ¿qué hace el espacio? Todo lo que lo integra. Entonces, claro, es como vos decís, totalmente estoy de acuerdo, es un nuevo lugar. Pero ¿y hace poquito? Sí, pero es un nuevo lugar. Sí. La gente hace el lugar. Entonces, esto es una gestión del miedo, una gestión eficiente del miedo, porque el miedo cumplió esa función. Si él se fuera así, ¿no? En el momento que vos le dijiste, ya me voy, porque la realidad lo empujaba a que se agarro fuera. la valija y Sí. me voy, pero con ese temor, y él, obviamente, él percibió que todavía había cosas que no dominaba, y bueno, y seguramente lo protegió Se preparó para de hacerlo. errores fuertes o sentirse muy, muy vulnerable o no tener contactos o saber que le iba a pasar muy mal. Y bueno, eso fue una gestión eficiente del miedo. Sin embargo, no se quedó ahí. Él lo dijo, siguió trabajando mi seguridad, mi desarrollo, empezar a aprender un poco más, obviamente a trabajar algunas otras cosas nuevas, porque iba a ser un nuevo lugar, nueva comunicación, nueva manera de expresarse, distintas cosas, y seguramente cuando se sintió apto, dio el paso. Esto es lo que pasa en los procesos de coaching. ¿Así? Sí. En cada etapa que la persona es una nueva etapa con determinadas dimensiones diferentes, ya sea en empresas, ya sea en cualquier ámbito de la vida que realmente es algo nuevo para mí y realmente me demanda algo diferente, es que la persona hace ese trabajo para eso, ponerse a la dimensión de lo que es la nueva etapa, el nuevo lugar, nueva relación, nuevo emprendimiento, lo que sea. Y bueno, y de repente hay muchas personas que le pasan lo mismo que a mí. Sí, totalmente. Básicamente, gente oriunda del lugar. ¿Cómo hay que pararse frente a esa realidad? ¿Qué aconsejas hacer? Por lo menos el kilómetro cero del camino a recorrer. El primer punto es lo que estás haciendo, reconocerlo. Para reconocerlo hay que parar. Vos dijiste también antes de arrancar, vamos a hacer una pausa. Sí, es cierto. Y esa pausa es fundamental. No estamos acostumbrados a la pausa. La pausa tiene el momento, el detenernos para pensar, el detenernos a ir a la playa, 1 hora, 30 minutos, con el termo y mate a mirar el atardecer. Sería, no quiero decirlo al aire, pero sería estar al cohete. Sí. ¿Y qué es estar al cohete? No estoy trabajando, no estoy siendo útil. Sería una inversión en uno mismo también. Bueno, pero culturalmente, claro, así como eso, hay cambios beneficiosos y hay cosas que nos resistimos y hay creencias culturales y patrones que nosotros tenemos que bueno, no, hay cosas que no están bien. No está bien que vos te puedas tomar media hora, 1 hora mientras estás trabajando. ¿Cómo vas a hacer eso? Sin embargo, esas pausas activas permiten que uno refresque, que uno regenere, que uno calme y desde ahí tenga más energía. Es como hablaste del fútbol.
Pero ¿y si 90 minutos seguidos? ¿Quién puede jugar? Yo fui jugador profesional. No podés jugar 90 minutos seguidos sin tener 15 minutos por lo menos de pausa, de entretiempo. Es clave. Yo, también en las sesiones, si yo tuviera sesión tras sesión, sería como despachar a la gente y yo no estaría presente. Yo entre sesión y sesión por lo menos dejo más o menos entre 15 y 30 minutos, porque necesito esos espacios. Y no es una pérdida, es una inversión para mí y para el resto. Y no estamos acostumbrados a eso. ¿Qué pasa? En esos silencios, en esas pausas, empiezan a aparecer otras cosas. Pero si no nos damos cuenta y no las trabajamos, siempre las vamos a arrastrar. Hay mucho temor o mucha incertidumbre justamente entre las personas que habitualmente hablas con ellas. ¿Puede haber un patrón en ese sentido? Porque además sí. también está el otro, ¿no? Cada uno que llega Con su mundo. Con un montón de signos de interrogación. Sí, totalmente. Un montón de desafíos, y de proyectos y de planes que después la realidad te va mostrando si es posible o no, si demoras un año o demoras 10. Habitualmente los procesos que llegan las personas conmigo son muy rápidos, porque también esta disciplina trabaja de manera muy ágil, ¿no? Es decir, hay personas que de repente no trabajo bueno, vamos a arrancar ahora para 20 años, para lograrlo ya. No, ¿qué podemos lograr ahora que sirva para 20 años? Si yo quiero un bosque, ¿qué necesitamos hacer ahora para empezar a producir ese bosque? Y de a poquito, la cuestión es que muchas veces está ahí el cómo arranco. Estoy saturado, pero no sé qué hacer. Y el proceso es de aprendizaje. Y incertidumbre, sí, claro. La incertidumbre no necesariamente es mala, ¿no? También, sí, ¿no? Claro. Porque la incertidumbre no sabemos, porque pueden haber oportunidades en esa incertidumbre. Porque son cosas que no sabemos. Pero ¿por qué tienen que haber cosas negativas o malas? De hecho, hay muchas oportunidades. La cuestión es cómo entender esos momentos, y clave es eso, es que la persona aprende a entenderse, porque cuando empieza a entenderse más, bueno, las cosas empiezan a resolverlas mucho mejor, los resultados son más simples, más fáciles. Es un tema de aprendizaje. ¿Y eso genera ansiedad? No. El tener incertidumbres que duran mucho tiempo. Claro, a ver, no la incertidumbre, sino la inacción. La inacción. Claro, pero mientras la incertidumbre sigue siendo incertidumbre y no logras, creo que hay una máxima, yo domino el problema me domina a mí, yo lo aplico mucho eso, ¿no? Cuando veo que viene algo que me complica, digo, bueno, pero para un poquito. Déjame pensar, bien. Déjame pararme en la cancha, déjame estudiar un poquito cómo es el tema. Es eso. Y mañana hablamos. Bien, la cuestión es que muchas veces ese mañana no tiene fecha. No. A veces el mañana hablamos. Peor que tener el problema y llevarlo como si fuese una mascota bueno, al lado tuyo. Pero es lo que hacemos a veces, muchas veces, sin darnos cuenta, ¿no? Esto no es un tema de juicio. Totalmente, claro. Porque siempre vienen cosas nuevas y siempre hay cosas para hacer y siempre hay cosas que atender. Entonces, claro, vamos para adelante, pero lo dejo ahí. Lo que pasa es que esto sí, no es que lo dejo atrás, siempre está ahí. Porque las emociones están en nosotros, no es algo que es fuera. Es parte de nosotros. Y en esa realidad, aquello de saber definir, diferenciar lo urgente de lo importante. Claro, clave. Explícalo un poquito. Clave. Hay una matriz que vi hace muchos años, en un momento muy complejo de mi vida, en el cual era muy joven, tenía 22, 23 años, era padre de gemelos, con un añito y poco, y ya estaba en una empresa en la cual empecé a tener funciones de mayor responsabilidad y con mucha carga. Y bueno, en aquel momento yo me estaba saturando. Y esa matriz de planificación de tiempo fue clave. De cómo primero ponderar la importancia de cada cosa, y hay algo que les puede servir a todos los que vean esto. Mayormente la grafico de la siguiente manera: es como si en el centro, en nosotros, hubiera un recepcionista, una recepcionista, que cada cosa que viene para hacer, la recibe, ¿ok? Y después tiene como 4 zonas: importante, ¿sí? Y urgente, ya tengo que resolverlo, ¿sí? Y es muy importante. Luego urgente, ¿sí? Una llamada, pero sé que es alguien que no, en este momento insiste, pasa a ser urgente, porque si no, no sería tan insistente, lo atiendo, ¿ok? Luego, que es importante, ¿ok? Después que yo terminé eso, voy a ese otro aspecto,
Y lo último son aquellas cosas que son importantes también, pero pueden esperar. Las puedo hacer en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Lo importante es poner un plazo, más allá que después yo lo modifique. ¿Ok? Y esto hace que vayamos como el 5, distribuyendo el juego y prestando atención a esas cosas. Lo que pasa es que es importante verlo todas las cosas, porque es como también plantas. Ella hacía una metáfora con plantas. Bueno, si tenemos varias plantas, todas necesitan una atención, pero todas tienen distintos tamaños, capaz que alguna es un árbol, y bueno, algunas necesitan el regado todos los días, otras cada una vez por semana, otras no necesitan porque con el agua de la lluvia ya absorbe y tiene un tronco suficiente como... Entonces, pero es importante entender eso y nuestras partes, nuestras áreas de vida, nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestro ocio, nuestros amigos, nuestras parejas, hijos, padres, poder entender cómo se compone nuestra vida. ¿Sí? No solo trabajo, sino poder ponernos en el centro y empezar a ver, ¿cómo es mi vida? ¿Y qué más hay? Y en esta etapa de vida, ¿cuáles serían mis funciones para el resto? Porque una cosa era mi vida a los 20, a los 30, y otra es hoy. O, por ejemplo, vos, 60 y ¿cuánto? Por ahí. Y un poco más también. Bien, ok, bien, bueno, ok. 71. 71, bueno, hoy con 71 años, ¿qué tenés de toda esta experiencia de vida? De muchos años, de aciertos y desaciertos, de experiencias de personas, porque es educación, que vos fuiste absorbiendo un montón. Bueno, ¿qué podés y cómo podés encontrar de manera para de repente, bueno, cómo servir, cómo compartir con el resto toda esa experiencia, que algunos lo van a tomar, otros no, pero cómo también entregar al mundo eso que también el mundo necesita, porque necesitamos las jerarquías. No por ser más ni menos, sino por las experiencias. Entonces, eso es una visión que tengo de importancia de cómo es importante que todas las edades más, las personas más adultas tomen ese lugar que la sociedad también la necesita. Yo tengo 40 años y puedo acompañar a personas y puedo transmitir a otras, pero una persona, tengo la fortuna de trabajar con personas de más o menos tu edad. Estoy trabajando en una empresa que los dueños tienen 74 y 71. Y ellos están, de hecho, tienen la visión de transformar su vida en esta etapa hacia por lo menos los 100 años. Entonces, ya hay una visión de cómo pueden cambiar, transformarse, evolucionar y servir primero al mundo que está hoy y también a lo que viene con lo que vos decís, constantemente y cambio. Más siempre se necesitan las referencias. Y las personas con más tiempo, más edad y obviamente con detenimiento pueden transmitir referencias. No porque sea mejor ni peor, pero sí es importante las referencias, porque todas las generaciones que venimos antes necesitamos referencias. Y esto que vos dijiste hoy, todo está cambiando, todo es como efímero, la información en el celular, sí, es muy bueno, pero ¿cómo lo usamos? Hay mucha información que abunda, pero ¿cuál elijo? Entonces todas las generaciones que no tienen... Creo. Sí, ¿en cuál me apoyo? Entonces, creo que es clave empezar a hacer esa pausa y desde donde uno está, ver su panorama, su vida, cómo ponderar esto de las urgencias y ir eligiendo, ¿sí? Y apoyándose en otras personas, porque en definitiva todos nos apoyamos en todo. Necesitamos de todos y a la vez otras personas necesitan de nosotros. Para mí la vida es algo parecido a una carrera de postas. ¿Sí? Donde el que está esperando en la competencia para participar está esperando que les pasen la posta. Totalmente. Y después de recorrer un tramo empieza a mirar para atrás a ver ¿sí? ¿Quién viene atrás para entregarle la posta? Y hay veces que me he encontrado con que no aparece el que viene atrás. No aparece, no. Porque hay una cosa que es muy clara, si es muy egoísta, que uno se llevara todo lo que aprendió y no lo dejara a favor de los que vienen atrás, ¿no? Bien, sí. Y no sé si eso es un tema, de repente puede ser generacional también, ¿no? Sí, les puede pasar a varios, exacto. Yo tuve varios que me pasaron su posta y de ellos aprendí. Muchos, ¿sí? Te diría, para mí muchos es un grupo de 7, 8 personas que confiaron, vinieron, me aconsejaron, me apoyaron, me dieron para adelante, me escucharon, ¿sí? Terminaron siendo amigos,
¿sí? No solamente compañeros de trabajo, gran diferencia. Y yo, si no hubiese sido por ellos, yo no, ahora no estaba acá seguramente haciendo esto. Y bueno, y todos, además todos, increíble, tuve la suerte de que me buscaron. Me buscaron, se acercaron, me plantearon para hacer cosas juntos. Yo siendo muy joven, ¿no? Muy joven. Y bueno, esos nombres y esas actitudes, para mí, aparecen todos los días. Bien, En la referencia, inclusive en mi conversación de todo el día, aparecen los nombres de ellos, ¿no? bien, Me dijo fulano, me comentó mengano, hicimos esto, hicimos... Viste, como que vos totalmente. construís alrededor de, no te digo un ideal, pero apoyado en gente que vos sabés Referencias, que... totalmente. Sí, Bueno, tomando esa referencia, si vos te pasas, hoy te me posicionas. corrigieron muchísimo, ¿eh? Me Bien, corrigieron, mirá que esto lo estás diciendo así, no se dice así, mirá que... ok, Yo la esponja. bien. Y bueno, si vos te pusieras en ese lugar hoy, vos me dijiste, ellos buscaban, me Ujú. buscaron o Sí, buscaron, sí, claro. eligieron. Bueno, capaz que una de las cosas sería, bueno, ¿cómo podrías hacer Ujú. para empezar a buscar? ¿Qué parámetros buscas? Obviamente, capaz que las personas que vos buscás no van a ser igual a vos, pero la cuestión es qué priorizás, qué te gustaría que fuera y también qué apertura tenés a que esas personas tengan algunas características. Esto es como cuando vamos a elegir una casa para comprar o algo particular, ¿no? Tengo esta casa, esta visión, bueno, pero si quiero solo esa, puede que no sea. Pero si le doy por lo menos una apertura que, bueno, que pueda tener otro color o que Ujú. pueda estar en otro barrio o que ya la casa va a estar. Pero la cuestión es cómo yo estoy abierto a mirar. Ujú. ¿Sí? Es Porque esto cierto. nos pasa a veces también, ¿no? Estoy buscando, pero no encuentro. Bueno, pero ¿qué disposición tenés a que la vida te coloque algo que tiene otro color nada más? ¿Ah? Pero si yo me focalicé en algo, voy a eliminar al resto. Esto es un mecanismo interno que Ujú. tenemos, ¿eh? De eliminación. Pero si abrimos las posibilidades un poquito más, bueno, capaz que... Bueno, sí, quienes acá están escuchando esta prosa que parece de café. Lindo, 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 Se lindo. quieren comunicar contigo, ¿qué hacen? Bueno, puede visitar mi página web, evoluciondeser.com, o mi Instagram, Federico A. Sánchez Gómez, _coaching. Y bueno, por supuesto, mandarme un mensaje, podemos conversar y, por supuesto, aportar lo que sea y co-construir en conjunto lo que salga. ¿La seguimos? Muchas gracias, Muy Jorge. interesante charla. Gracias, Gracias gracias, por venir. gracias.